Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rainier Álvarez, soy el profe de matemáticas y el día de hoy vamos a complementar un poco la clase pasada acerca de la frecuencia de datos no agrupados. Esta sería la segunda parte y vamos a ver un poco más acerca de ejercicios y cómo obtener información específica sin realizar algún tipo de cálculo, información de las tablas de frecuencia y de frecuencia de datos no agrupados. El día de hoy vamos a ver dos ejercicios. Espero que les sea de gran ayuda y puedan entenderlos e identificar el contenido que hay en ellos. Ok, empecemos con el ejercicio 1. Nos dice, según la tabla de frecuencia de la siguiente diapositiva, es decir, de esta diapositiva, esta nos las dan como de parte del problema, de la siguiente diapositiva, calcule lo siguiente. Bueno, cabe destacar que esta tabla de frecuencia refleja las veces que una persona lanzó un dado. Recordemos que un dado tiene 6 caras. Entonces, por eso está el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Y la frecuencia de las veces que salió ese número. Entonces, ya recordamos el evento sería el número, cuando salió el número, y la frecuencia las veces que este número salió. ¿Ok? Entonces, según la tabla de frecuencia que vimos ahí, y sin hacer ningún cálculo, solo viendo la tabla de frecuencia, hay que calcular cuántas veces se lanzó el dado. Hay que también calcular cuántas veces se obtuvo el número 3. La otra pregunta, la tercera, es cuál fue el número que más se obtuvo y en qué proporción. Luego nos piden cuántas veces se obtuvo los números 1, 2 y 3. Y la quinta pregunta, que esta sí puede que no es necesario hacer ningún cálculo, pero vamos a demostrarlo que con algunos cálculos que sí se puede calcular, nos pregunta, si solo tuviésemos el total de veces que se lo ha soldado y la frecuencia relativa de cada número, ¿se podría calcular la frecuencia de cada dato? Bueno, ya veremos esto. Ok, como ya les dije, aquí está la tabla de frecuencia referente al dado y las veces que se lanzó. Y vamos con la pregunta, ¿cuántas veces se lanzó el dado? Ok, vamos a poner el apuntador acá. Sabemos que hay dos maneras de calcular esto. La frecuencia son los datos que se recolectaron. Por lo tanto, la primera manera de calcularlo, la más intuitiva de calcularlo, es sumando toda esta fila, sumando el 8 más el 12 más el 14 más el 7 más el 9 más el 10. Está bien, esa es una manera de resolverlo bastante acertada. Lo que nos daría 8 más 12, 20, más 14, 34, más 7, 41, más 9, 50, más 10, 60. Nos daría 60. Ok, muy bien, está el resultado bien, pero hay que pensar un poco de más, nos podemos equivocar en la suma y digamos que hay una mejor manera de calcularlo. ¿Cuál es esta? La manera de calcularlo es a través de la frecuencia acumulada, ¿ok? Sabemos que para el último dato, y el último dato representa la suma de todas las frecuencias anteriores, por lo que al ver el último dato, la frecuencia acumulada del último dato, sabemos la cantidad de veces que se lanzó el dado. Por lo tanto, la respuesta sería, para la pregunta A, sería 60. El dado se lanzó 60 veces. Uy, me quedó feo, pero ustedes entendieron. Luego, ¿cuántas veces se obtuvo el número 3? ¿Ok? ¿Qué nos dice? Recordemos. Esta primera tabla que está acá presenta los eventos. ¿Ok? En este caso, el evento por el que me están preguntando, una información detallada, es del número 3. ¿De cuántas veces se obtuvo el número 3? ¿Cuántas veces se obtuvo? Bueno, nos vamos al número 3, este que está aquí, es este que está acá. ¿Ok? Y leemos, nos pregunta cuántas veces se obtuvo, es decir, cuántas veces se repite este evento. Se repite 14 veces porque esa es la frecuencia. Entonces, es fácil responder que se obtuvo el número 3 14 veces de las 60 veces que se lanzó el dado. ¿Ok? Si no me equivoco, no me equivoco. Ok. Ahora, en la tercera pregunta me dicen, ¿cuál fue el número que más se obtuvo y en qué proporción? También acá hay dos maneras de buscarlo.
lo podemos buscar a través de la frecuencia o a través de la frecuencia relativa. ¿Ok? Nos preguntan el número que más se obtuvo, es decir, la cantidad de veces que se repitió el dato, la mayor. Es decir, que podemos buscar la mayor frecuencia o también podemos buscar la mayor frecuencia relativa. Vemos que no hay ningún número mayor a 0,223, el que le sigue 0,2, pero sigue siendo menor. Igual acá, no hay ningún número mayor de 14. Entonces, el número que más obtuvo fue el número 3. Casualmente, del ejemplo anterior, igual el número 3. Ok. Nos preguntan en qué proporción se obtuvo en comparación a las veces que se lanzó el dado. Bueno, fácilmente, eso es lo que nos dice la frecuencia relativa. Ese es el dato. Justo eso, lo que nos están pidiendo, es lo que nos ofrece la información de la frecuencia relativa. En este caso, se obtuvo 0,23233 en comparación al resto. Esto, si vemos una torta, por así decirlo, representa, digamos que esto sería el 0,233 aproximadamente. Claro, esto no está a escala ni nada por el estilo, pero es lo que quiere representar este número. Si no, también lo podemos ver como porcentaje, lo multiplicamos por 100, ¿ok? Por 100, y sabemos que se obtuvo, me perdí aquí está, se obtuvo un 23,3% de las veces se obtuvo este resultado, ¿ok? Entonces, sin hacer ningún cálculo, sabemos que el número que más se obtuvo fue el 14. Y para saber la proporción, simplemente robamos la coma aquí 2 veces. Si lo queremos en porcentaje, ojo, si lo queremos así en un número entero, lo dejamos así. Se come como tienes 2 ceros, se corre la coma 2 veces y sería 23,3%. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se obtuvo el número 1 y 2 y 3? ¿Ok? Fácil. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos sumar las frecuencias también del 1, del 2 y del 3 fácilmente, sin ningún problema. Sabemos que 12 más 8 es 20, más 14 es 34. Igual, fácil, se puede calcular cuántas veces se obtuvo el 1, 2 y el 3 en cuanto al dado. Sin embargo, también podemos observar la frecuencia acumulada y simplemente sabemos que es el 1, 2 y 3, son números seguidos, entonces leemos la frecuencia acumulada del 3 y listo, se calcula. Esto aplica solo para este caso porque es una seguidilla. Si nos hubiesen pedido cuántas veces tuvo el número 1, 3 y 8 y 6, por decir un ejemplo, aquí no podemos leer directamente este dato. Ahí sí tendríamos que sumarlo uno por uno, tendríamos que sumar el 1, el 3 y el 6. No podemos utilizar la tabla de frecuencia acumulada. En este caso, como es una seguidilla, sí nos sirve. Si no, no nos serviría. Ok, ahora, esta es la pregunta que nos dicen. Si tuviésemos el total de veces que se lanzó el dado y la frecuencia relativa de cada número, ¿se podría calcular la frecuencia de cada dato? Bueno, la respuesta es sí, sí se puede calcular. Es lo mismo, esta pregunta nos dice que tenemos esta tabla. El número total de datos, de datos que es 60, y la frecuencia relativa de cada número, ¿ok? Recordemos, vamos a las diapositivas anteriores. Bueno, está en la otra clase, lo siento. Bueno, aquí está. Que la frecuencia relativa de un mismo evento, ¿ok? Es el número que se repite este evento entre el número total de eventos. Si tenemos el número total de eventos y tenemos la frecuencia relativa del evento, podemos despejar de la fórmula que vemos acá y podemos hallar el número del mismo evento que sería la frecuencia. ¿Ok? Esta frecuencia. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, fácilmente pasamos este número por acá multiplicando y nos quedaría que el número de un mismo evento, o la frecuencia en este caso, sería igual a la frecuencia relativa por el total de datos. ¿Ok? Entonces, aplicando este conocimiento que vimos acá, sabemos que para calcular la frecuencia calculamos 60 por 0,133. 0,2 por 60, 0,233 por 60 y así sucesivamente hasta completar esta tabla, ¿ok?
lo completamos. Esto se recomienda hacerlo a calculadora para que sea un resultado más rápido y más exacto. Y obtenemos este resultado. Para la frecuencia tenemos 8, 12, 14, 7, 9 y 10, tal cual como nos aparecía en la primera tabla. ¿Ok? 8, 12, 14, 7, 9 y 10. Nos aparece tal cual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia acumulada? Bueno, se puede rellenar la tabla, como ya sabemos calcularla, y se suman, el primero es 8, después 8 más 12, luego, y así sucesivamente se van sumando, 20 más 14, etcétera, 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 hasta tener nuestra tabla de frecuencia acumulada. Entonces, vemos que sin tener toda esta hilera y no tenemos esta hilera, solo tenemos el número total de datos, podemos completar la tabla sin ningún tipo de problemas. Ok, ahora, ejercicio 2. Arme una tabla de frecuencia con los siguientes datos. Primero vamos a contar los datos para ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 datos. Y ahora aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 45 datos. 5 por 9, 45. ¿Ok? Ahora, lo primero que hacemos es buscar el rango, ¿ok? Recordemos que es el dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor en este caso? Creo que es el 53, si no me equivoco, que lo vemos por acá y lo vemos también por acá. Sí, es el 53. Y el menor es el 37. 37 que lo vemos acá y no lo vemos más, creo. Entonces, bueno, ya tenemos los dos datos, calculamos el rango, que nos da 16. Una vez con el rango, calculamos los intervalos, ¿ok? Con el, el número de datos. N igual al número de datos, lo calculamos 45, número de datos. Nos da que es 6,5. Para este caso, yo prefiero utilizar 6 intervalos, prefiero aproximarlo al número par, a pesar de que la recomendación es el impar, pero ya dije, esto no es una regla que se aplique siempre. Puedes aplicarlo a tu conveniencia. Y por último se calcula la amplitud, que es R entre K, 16 entre 6 me da 2,66. Esto yo lo aproximo a 3. ¿Se podría dejar 2,66 la amplitud? Sí se podría dejar, pero sería bastante engorroso al momento de calcular los intervalos. Es mejor que al tener, ya como tenemos aquí todos los números enteros, se mantenga con un número entero la amplitud. ¿Ok? Recordemos que la amplitud es la distancia que hay del intervalo de A a B. Esto es la amplitud, la distancia que hay entre estas dos. Ok. Ahora se ubican los datos agrupados por intervalos, empezando por el menor, que es 37. En este tipo de intervalos se suele utilizar, como ya comenté en la clase pasada, esta notación, que el A está cerrado, incluye el primer número, y el B no lo incluye. Por lo que los intervalos serían de 37 a 40, de 40 a 43, de 43 a 46, 46 a 49, 49 a 52 y 52 a 55. ¿Ok? No importa que no tengamos 55, pero si tenemos un número mayor a 52, entonces este intervalo está correcto. ¿Ok? Ahora, una vez los agrupamos los intervalos, como ya dije, y contamos del 37 al 40, sin incluir el 40, recordemos que aquí no lo incluye, veamos bien, bueno, esto parece un paréntesis, ahora sí un paréntesis, y este es un corchete, ¿ok? Este no lo incluye, este sí. Ahora, veamos del 37 al 40 cuántos hay. Vamos a borrar acá para que se vea un poco mejor. Entonces, tenemos que buscar el 37 al 40 sin incluir el 40. Ok, aquí no hay ninguno, no hay ninguno, no hay ninguno. 39. Ok, este 1, 2, 3 y 4. Ok, tenemos 4 datos porque recordemos que el 40 no lo incluye. ¿Veamos? Sí, hay 4 datos, correcto. Ahora, el 40 al 43. Aquí sí incluimos el 40. Sería, pero no incluimos el 43. Entonces, buscamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tenemos 8 datos en este rango, ¿ok? Muy bien, correcto. También otra forma de buscarlo es a la inversa. Vemos el número 45, vemos en qué rango está. 45 está en este, en de 43 a 46. Entonces, hacemos, digamos que la casita, ponemos un palito. Después, el siguiente, 52. 52 está acá, aquí le incluye el 52, aquí no lo incluye, por lo tanto se lo ponemos acá, a este número, a este intervalo. El 52, listo. El 48, vamos con el 48. El 48 está acá, o sea, un palito para el 48. Y así sucesivamente hasta completar los palitos. Una casita, vemos que esto es 5, este lleva 3, entonces sería algo así. Este es 4, este es 5. Claro, estos datos se obtienen a partir de contar estos datos que nos ofrecen no agrupados, ¿ok? Una vez que completemos los palitos, vemos que el resultado de este es 4, el resultado de este es 5, y así sucesivamente, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso, porque ya entendieron cómo se calcula. Ok, ya tengo mi frecuencia. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Calculamos la frecuencia acumulada, ¿ok? La frecuencia acumulada en este caso sería 4, sería 8 más 4, 11 más 8 más 4, 13 más 11 más 8 más 4, 4 y así sucesivamente hasta el último número que nos da un resultado de la frecuencia acumulada. 4, 12, 23, 36, 40 y 45. Vemos que el último número es 45, por lo tanto lo estamos haciendo bien. Nos dio un número relacionado a la cantidad de datos que tenemos, que ya lo calculamos acá. ¿Ok? Ahora, la frecuencia relativa. Dividimos la frecuencia entre la cantidad de datos. Sencillo. Este 4 que está acá es este mismo 4 que está acá. Este 8 que está acá es este mismo 8 que está acá. Y así sucesivamente para cada número. Obteniendo un resultado con decimales, como vemos acá. Luego, tenemos la frecuencia relativa de cada dato. Lo que nos falta por calcular es la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Sumamos este más este. Bueno, este se mantiene igual. Le sumamos este a este. Sería este resultado. Le sumamos este a este. Sería este resultado. Le sumamos este a este. Sería este resultado. Y así sucesivamente. Y bueno, hay casos en donde ejercicios que piden buscar la marca de clase. La marca de clase es la X, que es simplemente un promedio de la, del intervalo. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, 37 más 40 entre 2, ¿ok? Y se calcula para cada intervalo, obteniendo un resultado de 38,5, 41,5, el promedio, simplemente el promedio. Una forma también más fácil de hacerlo es que se calcula el promedio del primero, ¿ok? 38,5 y se le va sumando 3. Más 3, es cuenta que más 3, más 3, más 3, más 3. Cada uno se le suma más 3 cada vez que hay un nuevo intervalo, porque recordemos que esa es la amplitud, 3. Entonces se le suma la amplitud. Otra forma de verlo también es que a este número, al primer número, se le suma la mitad de la amplitud. Sabemos que la amplitud es 3, la mitad sería 1.5. 37 más 1.5, 38.5. Y así sucesivamente. Una cosa que se me olvidó mencionarles es que en esta notación, ¿ok? También podemos incluir los dos extremos cerrados, ¿ok? Porque estamos trabajando con números enteros. Si estuviésemos trabajando con números decimales, no podríamos aplicarlo. ¿Cómo se aplica rapidito este doble paréntesis? Por supuesto que no podemos hacer un intervalo de la siguiente manera. 37 a 40, ambos cerrados, no se puede. Y 40 a 43, ambos cerrados. Esto no se puede hacer, ¿ok? No se puede hacer porque estaríamos incluyendo en los dos intervalos el 40. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Como estamos trabajando, recordemos, con enteros, no hay ningún dato decimal, se podría escribir de la siguiente manera. Se podría escribir 37 hasta 39.
cerrado. Ahí sí. Y aquí empezamos desde el 40 hasta el 42. ¿Ok? Cerrado. Y así sucesivamente con todos los demás datos para poder incluir los dos extremos cerrados, que incluye el 37 y el 39, y así evitar un poco de confusión. Entonces, ya quedando claro esto, pueden aplicarlo en este mismo problema, lo resuelven con esta explicación que les acabo de dar con los intervalos cerrados y ver si les dan igual. Si tienen algún problema calculando la frecuencia acumulada, la relativa acumulada. Y con esto terminamos la clase. Pudimos ver dos ejercicios de tablas de frecuencia y datos agrupados. Entendimos cómo era cada uno de los ejercicios. En el primer ejercicio recordemos que no hicimos ningún cálculo, no hicimos ni suma ni resta. Al final hicimos un poquito de cálculo, pero fue para demostrar que sí se podía resolver con los datos que teníamos. Y bueno, el segundo ejercicio sí fue totalmente de cálculo. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.